started, I wanted to just give a little bit more background than you heard in the brief biographical sketch this morning about the organization that I work for, the National Center for State Courts. Antes de comenzar con la presentación, me gustaría comentarles un poquito más sobre el lugar en el que yo trabajo, que es el Centro Nacional para Cortes Estaduales. The National Center is actually a non-profit organization. Se trata de una organización sin fines de lucro, but we exist specifically to provide assistance to the state courts, similar to the provincial courts here in Argentina, all of the states in the United States. pero nuestra función principalmente es brindarle asistencia a las cortes estaduales, que serían semejantes a las cortes provinciales de la Argentina, las cortes estaduales dentro de todos los Estados Unidos. So roughly about 95% of the cases that are filed in state courts, not in our federal courts. Y bueno, aproximadamente el 95% de los casos que se ventilan en cortes estaduales y no en cortes federales. And as a result, that's where most of the citizens in the United States experience justice. They don't experience it in the federal courts, they experience it in their local courts. En consecuencia, entonces, estos son los lugares, las cortes estaduales, donde los ciudadanos de los Estados Unidos experimentan la justicia. No lo hacen en las cortes federales, sino en las cortes estaduales. So I'm working specifically in the area of jury trial management and jury procedure, working with 50 different state courts that are all very different. Bueno, trabajo específicamente en el área de gestión de juicios por jurado, en el área de administración de juicios por jurado, con 50 cortes estaduales que son todas extremadamente diferentes. And one of the things that I would sort of share with you is our experience in the United States, that there's usually just a small handful of states, 2 or 3, that have really developed a reputation for innovation. Ok, quiero compartir con ustedes nuestra experiencia en las cortes de los Estados Unidos. Hay solamente algunos pocos estados que se han ganado la reputación por la innovación. Algunos, hablamos de 2 o 3 estados. So they're very visionary, and they're also incredibly competent in terms of implementation. Que son extremadamente visionarios y son extremadamente competentes en cuanto a la implementación. And so one of the things that I would just congratulate those of you who have been involved in the jury trials and the implementation here in Neuquén is that I think that Neuquén is similar to those states. You are really leading the way, and you should be very proud. Y bueno, una de las cosas en las que quería felicitar a los que participaron en el proceso de implementación de juicios por jurado en Neuquén es que realmente ustedes han sido muy innovadores, son como esos estados y están liderando el camino. One of the things that they asked me to speak about today is to address, however, some of the concerns and problems that have cropped up over the last couple of years that people have questions about. Bueno, y una de las cosas que me pidieron que abordara en el día de hoy son aquellos problemas o preocupaciones que se han enfrentado a lo largo de los años. And so I wanted to bring some suggestions about the ways that the state courts in the United States have addressed those problems. Entonces me gustaría presentar algunas sugerencias sobre las maneras y las formas en que las cortes estaduales de los Estados Unidos han afrontado esos problemas. And in a couple of different ways. One is certainly on what kind of information should jurors get. Y de distintas formas, o sea, uno de los temas es ¿cuál es la información que deben recibir los jurados? Another one that we're hearing from judges and lawyers is just very uncomfortable with how you do jury selection. How do you pick jurors? Otra de las preocupaciones que surgen de abogados y de jueces es les preocupa saber cómo se eligen a los jurados, cuál es el proceso de elección de los jurados. A third one is this idea of, well, jurors have certain rules. How do we make sure that they follow the rules? El tercero sería la idea de que los jurados tienen que cumplir ciertas reglas. ¿Cómo nos aseguramos de que cumplan con esas reglas? And then also to talk a little bit about jury instructions. How do we actually make sure that the instructions that on the law that we're giving to jurors actually reflect what the law is? Bueno, y otra de las cuestiones que quiero mencionar es el tema de las instrucciones que se le dan a los jurados.
¿Cómo nos aseguramos de que las instrucciones que se les brindan a los jurados respecto de la ley vigente refleje específicamente lo que esa ley dice? But before I go into that, into sort of the more pragmatic ideas on those 4 areas, I wanted to step back a little bit and think about something that Valerie was talking about in terms of the impact in a larger sense of what trial by jury means. Pero antes de abordar estos temas y darles ideas más pragmáticas sobre los 4 puntos que he mencionado, quisiera referirme un poquito a lo que mencionó Valerie sobre el impacto, la incidencia que tienen los juicios por jurados y qué implica esto. So you heard a great deal from Valerie about the impact on jurors and on the public and the perceptions that they have about trial by jury and about the justice system. Bueno, básicamente escucharon bastante a Valerie mencionar el tema del impacto de los jurados, el impacto que tiene el proceso de juicios por jurados sobre ellos y sobre la percepción del sistema judicial. And I think we tend to get into this idea that all of the impact is actually going in one direction. Y tal vez tenemos esta percepción de que el impacto es solamente unidireccional. In fact, it actually has an interactive effect on the people who work in the courts. Pero me parece que existe un efecto interactivo en las personas que trabajan en las cortes, en los tribunales, And also on the institution and how the court exists in society, in the community. sino también en la institución y en la forma en la que opera, en la que funciona los tribunales, las cortes dentro de la sociedad. So yesterday we had a brief meeting with some of the judges and court staff here in New York. Ayer tuvimos una reunión breve con el personal de tribunales y algunos de los jueces de Neuquén. And one of the things that they learned from the experience was how much it changed the relationships within the court. Y una de las cosas que aprendieron de la experiencia es cómo esto cambia las relaciones dentro de los tribunales. It became so important to be very collaborative. Se transformó en algo muy importante trabajar en forma colaborativa And engage in a lot of just off-the-cuff decision making. y participar en distintos procesos que van surgiendo respecto de la toma de decisiones. To be able to solve problems quickly and to bring multiple perspectives to bear. Tratar de resolver los problemas de manera rápida y traer a la mesa distintas perspectivas. The other one, in terms of just thinking about the court as an institution. El otro punto respecto de cómo pensamos a los tribunales, a las cortes como institución. One of the things with sort of the traditional court system is sometimes viewed, as we see from the public, as being very mysterious. Bueno, una de las cuestiones que surge siempre del enfoque tradicional es que los tribunales o las cortes se perciben como algo muy misterioso. It's a very elite institution with judges who speak in Latin. Una institución de élite con los jueces que se expresan en latín. One of the effects of actually having trial by jury is it shifts this orientation from a very closed. Y una de las consecuencias de implementar los juicios por jurados es cambiar esta orientación, este paradigma de algo muy cerrado, To a much more consumer-oriented, open, where you have to actually engage actively with your community. en un proceso mucho más abierto, más orientado al consumidor, en el que uno tiene que participar activamente con la comunidad. So I wanted to just go back for a quick minute to sort of talk a little bit about the teamwork. Quisiera volver un minutito atrás y hablar un poquito sobre el trabajo en equipo. One of the strengths of trial by jury is that 12 heads are supposed to be better than one, right? Una de las fortalezas de los juicios por jurado es que 12 cabezas piensan mejor que una. So they bring diverse perspectives, they assimilate new ideas, Traen perspectivas diferentes, asimilan diversas ideas, and the result then is a more accurate, more reasoned, more fair decisions. y el resultado es una decisión más precisa, más justa. In terms of actually the court management, the same principle applies. Respecto del manejo, administración de las cortes, se aplica el mismo principio.
And there are different skill sets that the court needs to bring to be able to manage the jury system. Y el tribunal tiene que contar con distintos conjuntos de habilidades como para poder manejar el sistema de juicio por jurado. Certainly one of the key bases is the law, knowledge of the law, which your judges and attorneys are very familiar with. Ciertamente una de las cuestiones básicas es el conocimiento de la ley, que obviamente jueces y abogados conocen muy bien. But you also need people who are experts in logistical planning. Pero también se necesitan expertos en planificación logística. When you have large groups of people coming in, where are you going to put them? Cuando uno tiene un gran grupo de personas que vienen a los tribunales, ¿a dónde los van a poner? How are they going to find their way to the correct place? Do you have signs in place? ¿Cómo van a encontrar la sala correcta? ¿Hay cartelería? What are you going to do with jurors who have special needs? Maybe they're disabled. ¿Qué van a hacer con aquellos jurados que tengan necesidades especiales? Puede que sean discapacitados. So that's one set of skills that judges and lawyers don't necessarily need to develop in great detail. Bueno, tal vez este sea un conjunto de habilidades que jueces y abogados no hayan desarrollado en gran detalle. Another skill set is just basic people skills, communication skills. Y otras habilidades necesarias son las habilidades interpersonales, las habilidades de comunicación. So while judges and lawyers are thinking about the case and what needs to be proven and the evidence that is going to come to bear, Mientras que los jueces y abogados están pensando en la causa, en las pruebas, en lo que hay que demostrar, it's very useful to have people in the court that are thinking about the jurors' needs. es muy importante contar con gente en el tribunal que piense en las necesidades de los jurados. So anticipating their needs and communicating with those jurors so that the jurors feel comfortable and respected. Que se anticipen a sus necesidades y que puedan comunicarse con los jurados para que ellos se sientan cómodos y tenidos en cuenta. And the last skill set that's actually very important for this is some documentation and analytical skills. Y otras habilidades que también son muy importantes son habilidades de documentación y de cuestiones analíticas. So that you're paying attention to trends as they're evolving. How many jurors are actually responding to the jury summons? Para poder prestar atención a las tendencias a medida que se producen. ¿Cuántos jurados responden a las citaciones, por ejemplo? And how do you use that information to decide how many summonses you need to send out so that you have enough jurors to be able to pick a jury? Y poder utilizar esa información como para anticiparte y saber a la cantidad de jurados que hay que citar, como para poder contar con el número necesario para realizar el juicio. So those of you who were here yesterday heard about sort of how this experience went here in UGen and a little bit more this morning. Wanted to talk a little bit in terms of the stages of the jury trial and where some of these skill sets are actually particularly useful. Bueno, algunos de los que estuvieron ayer aquí escucharon un poquito y algo se mencionó esta mañana. Quisiera hablar de las distintas etapas del juicio por jurados y cuándo estas habilidades que mencionamos resultan necesarias en cada paso. Okay, so there's 6 different areas. Hay 6 pasos o áreas diferentes. The first one is this idea of sort of creating and maintaining the list of jurors. La primera es la generación y el mantenimiento de una lista de jurados. So here in Neuquén, you're using the voters list. Aquí en Neuquén se utiliza el padrón electoral. And we understood that that's probably the most inclusive list that covers most of the population. Y tenemos entendido que se trata de la lista más inclusiva que cubre a la mayoría de la población. However, one of the things that they learned is in terms of implementing here, and it's a problem in the United States as well, is that the records themselves are not always as accurate as they could be. Una de las cosas que enfrentaron aquí durante la implementación y que también se presenta como un problema en los Estados Unidos es que estos registros, estas listas, a veces no son tan completas o tan precisas como uno cree que son. So it's actually really important at that point to have people who are able to think of how do we correct
the addresses so that we can actually send a jury summons to the people that we want to bring to court. Entonces es muy importante contar con personal que busque la forma de corregir las direcciones, por ejemplo, para poder enviar las cartas, las citaciones y asegurarnos de que los jurados asistan a los tribunales. The second level is this idea of just qualifying and summoning jurors. El segundo aspecto es la convocatoria y la depuración de la lista de jurados. And that's partially sort of a documentation. Who is actually statutorily qualified to serve on a jury? Y bueno, esto se trata de una documentación. ¿Quién está por ley autorizado a poder desempeñarse como jurado? So over the age of 21, under the age of 75. Tienen que tener más de 21 años y menos de 75. They've lived here for 2 years or more. Deben haber tenido un domicilio en este lugar durante 2 años o más. So that type of process of documenting so that when you bring the jurors in, that you actually know that they are eligible to be jurors. Entonces, todo este proceso tiene que estar documentado para que cuando uno convoca a un jurado, uno sabe que esta persona es apta para ser elegido, para desempeñarse como tal. But the communication skills are also very important at this stage. Pero en esta etapa, las habilidades comunicacionales son también muy importantes. Because the jury summons itself, that is the first time that you are communicating with the jurors. Porque en realidad la citación que uno le hace al jurado es el primer momento en el que uno se comunica con los jurados. And as you heard from Valerie earlier, many of the jurors don't know anything about trial by jury. Y como ya nos comentó Valerie, muchas de las personas que uno convoca como jurados no saben absolutamente nada del juicio por jurados. So thinking the communication skills of how do you actually give this message so that they understand and will come in and, if not, hopefully not be annoyed, maybe even improve the enthusiasm. Bueno, entonces hay que pensar cuáles son las habilidades comunicacionales necesarias para poder transmitir este mensaje, comentarles de qué se trata y entusiasmarlos para que venga. Y si deciden no hacerlo, que en algún momento su entusiasmo mejore. Okay. Another piece of this is communicating with the judges and coordinating with the judges on upcoming trials. Bueno, otra parte importante es la comunicación y coordinación con los jueces para los futuros juicios. And this is very much the logistical planning. Y esto básicamente tiene que ver con la planificación logística. How many jurors do you need? ¿Cuántos jurados se necesitan? Where are you going to put them? ¿En qué lugar se los va a alojar? What time of day should they be arriving? ¿A qué hora tienen que llegar? So all of these types of information. So those are logistic planning. Bueno, todo este tipo de información está relacionada con la planificación logística. And there's obviously the people skills of talking with judges. Y obviamente involucra también las habilidades comunicacionales para comunicarse con los jueces. The next stage is orientation. La próxima etapa o el próximo paso es la orientación. So these are the jurors that have arrived at the courthouse in the morning. O sea, los jurados ya llegaron a los tribunales por la mañana, But before they get up to a courtroom and actually begin the jury selection process. pero es el momento previo a que hayan sido llevados a una sala de audiencias como para comenzar con el proceso de selección de jurados. So this is a very important communication skill. This is that first opportunity that you have to meet with the jurors in person. O sea, las habilidades comunicacionales aquí son muy importantes. Es la primera vez que ustedes conocen personalmente a los jurados. To provide some background about trial by jury so they know what to expect during the day. Es el momento de darles cierta información de referencia en cuanto al juicio por jurado para que ellos sepan a qué se atienen durante el día. And to put the best impression you can about this is your justice system. Y darles la mejor impresión que puedan sobre el sistema de justicia al que pertenecen. Okay. At that point, the jury panel goes up to the courtroom to begin jury selection. Bueno, en ese momento el panel comienza la selección del proceso de jurados en la sala de audiencias. So obviously, it's very important for people who are experienced in the law. Entonces es muy importante, por supuesto, para aquellos que tienen experiencia en la ley. But as we heard from Valerie, it's also the people skills again. How do you communicate effectively with lay people who don't speak Latin?
Pero bueno, no solamente es importante transmitir el conocimiento de la ley, sino comunicarse con aquellas personas, ciudadanos comunes, el lego, que obviamente no hablan latín. And then finally the trial is over, a verdict is delivered. Y bueno, finalmente, una vez seleccionados los jurados, termina el juicio, se realiza el dictamen, el veredicto. And then you have sort of post-trial things that can happen. How do you help the jurors to make sure that they're paid their fee? Bueno, y luego hay otras cuestiones que ocurren posteriores al juicio que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, cómo asegurarnos de que los jurados reciban sus honorarios. Make sure that they have any documentation that they need to take to their employer for why they've not been at work for 3 days. Asegurarse de que cuenten con la documentación necesaria para poder presentar ante sus empleadores por la ausencia que tuvieron durante 3 días. And also, for jurors who have experienced this, it's sometimes it's a difficult decision. It's very satisfying, but it's a difficult decision to judge. Y también como experiencia para los jurados, obviamente que esta es una experiencia satisfactoria, pero a veces es una experiencia difícil, les resulta difícil poder juzgar. And so having people who are available to help jurors sort of deal with some of the emotions of being jurors. Entonces es muy importante contar con personal que esté ahí para avalar, para dar apoyo a los jurados que por primera vez experimentan emitir un juicio y los ayude a manejar sus emociones. Okay. So this is one where it really takes lots of people in the courts. Judges by themselves. Entonces, en este caso se requiere de mucho personal en tribunales, no solamente los jueces. Judges by themselves do not have the skills to be able to manage this effectively by themselves. Porque los jueces por sí solos no tienen las habilidades necesarias como para poder manejar todo este proceso. So this really should be the entire court administration involved in supporting this jury system. Entonces, toda la administración del tribunal tiene que participar como para poder brindar apoyo y avalar el sistema de jurados. Wanted to talk a little bit about what kind of information jurors need to be prepared to serve. Quisiera ahora comentarles cuál es la información que necesitan los jurados para poder participar. One of the things that we've learned in the United States is that a lot of jurors experience some what we call information overload. Una de las cosas que nosotros vimos en Estados Unidos es que algunos de los jurados experimentan lo que denominamos sobrecarga de información. So the courts are trying to give them every bit of information that they can possibly need for the entire trial. El tribunal intenta darles toda la información que ellos pudieran necesitar para todo el juicio. And as a result, they're confused and exhausted. Y bueno, como resultado se muestran confundidos y como abrumados. And so one of the techniques is to simply communicate information gradually. Y una de las técnicas que utilizamos es comunicar la información gradualmente. So that jurors know what information they need to take the next step in the stage. Como para que los jurados sepan cuál es la información que necesitan para dar el próximo paso dentro de la etapa. You want to start with general information about jury service first. En primer lugar, se les brinda información general sobre el servicio que van a brindar como jurados. Then when you've gotten them to court, talk to them about the jury selection process. Una vez que llegan al tribunal, hay que comentarles respecto del proceso de selección de jurados. Then specific information about the trial that jurors will participate in. Luego brindarles información específica respecto del juicio particular en el que van a participar. And then information about how do you deliberate. Y luego información respecto de la deliberación. So just some of these sort of quick tips for this. Before jurors actually get to court, part of the information in the summons. Bueno, algunos tips prácticos antes de que los jurados lleguen a los tribunales, la información que tiene que contener la citación. Is just what is the immediate information they need to know and to do. O sea, la información más inmediata de las cosas que tienen que saber y hacer. So what? You've been summoned for jury service. O sea, la citación debe decir, se lo cita para prestar servicio como jurado. Where? What is the address of the court? ¿Dónde? La dirección del tribunal. Do you need to? Where should you park if you're driving? ¿Cuál es el lugar de estacionamiento si viene en auto? What is the date and time that you need to report?
fecha y hora en la que se tiene que presentar. What do you need to do now? ¿Qué tiene que hacer ahora? Do you need to call the court? Do you need to return a questionnaire of some type? Si tiene que llamar al tribunal o si tiene que presentar algún tipo de cuestionario. What do you need to do immediately before reporting? ¿Y qué es lo que tiene que hacer inmediatamente antes de presentarse? So remember that these jurors are typically being summoned maybe 6 or 8 weeks ahead of trial. Recuerden que la citación se realiza entre 6 y 8 semanas previas al juicio. So do they need to call the court or find out if a trial has actually been rescheduled or canceled for some reason? O sea, tienen que llamar al tribunal y ver si el juicio fue reprogramado o si se canceló por alguna razón. Okay. And one thing that is really helpful to jurors who may have questions about what is this thing that's jury service? Y una de las cosas que puede resultar de utilidad para aquellos jurados que puedan llegar a tener dudas o preguntas Is to include some information on the summons of where they can get information. es incluir datos dentro de la citación a donde pueden obtener mayor información. One of the things that we heard about earlier this week is that the folks at INICEP have actually been getting the phone calls and emails from jurors going, I've been summoned for jury service, what is this? Bueno, una de las cosas que escuchamos durante esta semana es que la gente de INESIC recibía llamados telefónicos y correos electrónicos de personas que les decían me convocaron para ser jurado, ¿de qué se trata? Because when you Google jury service in Argentina, you get INICEP. Porque cuando uno googlea en Argentina juicio por jurados, aparece INESIC. So many of the courts in the United States actually have websites like here in Neuquén. Muchos tribunales en Estados Unidos tienen sitios web, igual que acá en Neuquén. And typically right on the home page is a button for information for jurors. Y en la página de inicio hay un botón para pedir información o brindar información a los jurados. And that's the place where you can give sort of frequently asked questions. En esa página generalmente se ponen las preguntas más recientemente formuladas, frecuentemente formuladas. And that way your court can actually be giving the jurors the information that you want to give them as opposed to anywhere else on the internet. Y ahí es donde el tribunal puede brindarle a los jurados la información que realmente quiere transmitirle en vez de que ellos recurran a otro lugar. I would give one little caution, something that we've been discovering in the United States. Quisiera darles una señal de alerta, una advertencia, algo que nosotros hemos estado viendo en los Estados Unidos. And that's to think about how many clicks it takes to go from the information for jurors to the information on particular cases. Es saber la cantidad de clics necesarios para llegar desde la información a los jurados hasta la información sobre casos particulares. Because you actually do not want jurors going on your court website and learning information about the case that they probably would not be allowed to hear as jurors. Porque uno no quiere que los jurados recurran a la página web y entren a información sobre los casos que usted realmente no quiere que ellos se enteren como jurados. So just how to sort of thread that needle, if I can use that. Bueno, habría que ver entonces cómo elaboramos esto, cómo lo tejemos. So you sent them the summons, you're getting ready, and now they've arrived at the courthouse. Bueno, entonces ya enviaron las citaciones, están preparándose, los jurados llegan al tribunal. And so this is part of the jury orientation that the court staff are doing. Y esta es parte del proceso de orientación que realiza el personal del tribunal. And this is a great time to actually talk about the experience of trial by jury in Argentina. Y ese es un buen momento para hablarles sobre la experiencia de juicios por jurado en la Argentina. And I would actually make a point of letting them know the historical significance of this. Trial by jury has been part of the Argentine Constitution since 1853. Y realmente me enfocaría en presentar la importancia histórica que tiene el juicio por jurado en la Argentina, porque el juicio por jurado en la Argentina está vigente desde la Constitución de 1854. So this is not something new. This is actually part of your legal heritage. Esto no es algo nuevo, sino es parte del legado histórico. And so implementing trial by jury in your courts today is reclaiming
that heritage. Entonces, la implementación del juicio por jurado hoy en la Argentina es como la recuperación de ese legado histórico. You do want to impress on the jurors the importance of their participation as citizens. También tendrían que poder inculcarle a los jurados la importancia de su participación desde el punto de vista del ciudadano. And so that you're imparting a sense of the responsibility and the seriousness of this trial. Y de esta manera les están impartiendo o dando a conocer la responsabilidad y la significación que tiene este juicio. Because justice is not something that is being done by the elites that doesn't touch you. Porque la justicia no la imparten solo las élites que no lo tocan o que no se acercan, But the jury verdict is actually the judgment of the community. sino que el veredicto del jurado es el juicio o el veredicto de la comunidad. Now, during the orientation, the court staff especially should not be going into anything specific about the case. Durante el proceso de orientación, el personal del tribunal no tiene que hacer ninguna mención específica sobre el caso. It's the judge and the lawyers that actually have the specific information about the case and about the law that's going to apply in that case. Son los jueces y abogados los que tienen el conocimiento específico sobre el caso y sobre la ley que se aplica a ese caso. So the court staff don't know that information. You don't want to give jurors incorrect information. El personal del tribunal no conoce esa información y ustedes no quieren en absoluto dar la información incorrecta a los jurados. And that information really belongs in the courtroom where it can be captured as part of the formal court record. Esa información realmente es pertinente dentro de la sala de audiencias donde puede ser registrada como parte del proceso de los archivos. What you should be telling them, though, is sort of immediate concerns, Lo que sí pueden comunicarles son las preocupaciones más inmediatas, including where are the restrooms, where can you get some water, como por ejemplo dónde se encuentran los sanitarios, a dónde pueden tomar agua, what are the local rules in terms of the jury room? Can you leave for 5 or 10 minutes, or do you have to stay in the jury room? cuáles son las reglas a aplicar dentro de la sala de audiencias, si se pueden parar y retirarse por 5 minutos o si tienen que mantenerse dentro de la sala durante todo el proceso. Can you use your cell phone? ¿Se puede usar el teléfono celular o no? Is there public Wi-Fi in the courthouse? ¿Hay wifi público en el tribunal? What should they expect today? ¿Qué es lo que deben esperar del día de hoy? Is there one trial? Maybe there are multiple trials happening. ¿Hay un solo juicio llevándose a cabo o se están llevando a cabo varios? What time will there be breaks to go to lunch? ¿A qué hora van a ser los breaks para el almuerzo? How much will they get paid? ¿Cuánto les van a pagar? What can I tell my employer? ¿Qué es lo que le puedo decir a mi empleador? If there is time, you can give them some general information about what to expect generally in the courtroom. Si tienen tiempo, le podrían dar cierta información general de cómo se va a desarrollar todo en forma general dentro de la sala de audiencia. For example, about the jury selection process, that the judge and maybe the lawyers will be asking questions to see whether or not you can be a fair juror. Por ejemplo, respecto al proceso de selección de jurados, que va a estar el juez y abogados formulando preguntas para ver si ellos cumplen con los requisitos para ser un jurado justo. Okay. I'm ahead of them, sorry. Estoy adelantada. So then the panel goes up to the courtroom, and this is where the judge is giving the information. Bueno, luego el panel se dirige a la sala de audiencias y aquí el que brinda la información es el juez. And it's important to think the judge is the host. Y lo importante es que aquí el juez es el anfitrión. And so as the host, you want to welcome the jurors to their courtroom, to their court. Y como anfitrión, ustedes quieren dar la bienvenida a los jurados a su sala de audiencia. So that they are comfortable, and again, to continue the message that how important it is and how welcome they are in the court. Para poder continuar con el mensaje de la importancia que tienen ellos para los tribunales. The judge should be introducing the trial participants and what their role is. El juez tiene que presentar a los distintos actores del juicio y cuál es su función específica. So including who are the court staff,
who may be participating in the courtroom, quién es el personal del tribunal que tal vez participe en la sala de audiencias, the lawyers, los abogados or the parties. o los distintos actores. Talk about what the case is about. Tiene que comentarles de qué se trata el caso, What are the specific charges against the defendant? cuáles son las acusaciones específicas del acusador. It may be useful to talk about who are the witnesses who are likely to testify at trial. Tal vez comentarles también quiénes son los testigos que van a dar testimonio en el juicio. That way the jurors know that if they know personally one of the witnesses, that they can bring that to the attention of the judge and the lawyers. Entonces los jurados pueden saber que si conocen en forma personal a alguno de los testigos, esto tienen que manifestarlo ante el juez. One big question that jurors often have is, how long is this going to be? Una pregunta que generalmente los jurados hacen es ¿cuánto va a durar todo esto? And to tell them how long it's going to be and the general process of how you're going to conduct the jury selection. Bueno, hay que comentarles cuándo va a ser la duración y también contarles cuál es el proceso general de selección de jurados. And it's very important to explain the purpose of the jury selection process. Es muy importante explicarles el objetivo, el objeto del proceso de selección de jurados. And to calm jurors that it's not intended to be intrusive or to invade their privacy. Y que también darles a conocer que este proceso no tiene como objetivo invadir la privacidad o inmiscuirse en la intimidad de los jurados. But this is really to ensure that all of the jurors who are selected to hear the case really can be fair and impartial. Sino para asegurarse que todos los jurados que hayan sido seleccionados para participar en el caso pueden realizarlo de manera justa. Do emphasize the importance that jurors be honest in their responses. También recalquen la importancia de la franqueza de los jurados en su respuesta. And explain that if they're not selected for the trial, they really shouldn't take that personally. Y también explicarles que si no son seleccionados para ser jurados, no lo tienen que tomar de manera personal. I will say that where the judges and lawyers, we were hearing that was kind of the most uncomfortable part of the trial here in Neuquén. Bueno, de acuerdo a lo que comentaron jueces y abogados, acá en Neuquén esa fue la parte más incómoda del proceso de juicio. It's also the most uncomfortable part for jurors. También es la parte más incómoda para los jurados. Because during most of the trial, the jurors are observers. Porque durante la mayor parte del juicio los jurados son observadores. So they're watching and they're listening to the judge and to the lawyers and to the parties. Bueno, observan, escuchan al juez, escuchan a los abogados, escuchan a las partes. And so during jury selection, this is the only time that the judge and lawyers are engaging directly with the jurors. En cambio, durante el proceso de selección de jurados es el único momento en que jueces y abogados interactúan directamente con ellos. And so being that center of attention is actually very uncomfortable for a lot of jurors. Y para muchos jurados transformarse en el foco, en el centro de atención, resulta muy incómodo. So it's actually very important as well that the jurors know that they may have an opportunity to give information about themselves privately if they're embarrassed or if it's sensitive information. Bueno, entonces es importante hacerles saber a los jurados que tienen la posibilidad de dar información o brindar respuestas en forma privada si lo que tienen que comentar los hace sentir incómodos o es algo muy sensible. And by private, what I mean is that it is with the judge, typically with the attorneys, not necessarily with the parties. Bueno, en forma privada quiere decir con el juez, con los abogados, no necesariamente con las partes. But not in open court with the other jurors or with observers or spectators of the trial. Pero no en los tribunales, con los otros jurados y con observadores o espectadores del juicio. One of the things that we did hear about the experience here is a lot of uncertainty about the jury selection and whether it really should even be part of the public trial. Bueno, una de las cosas que sí escuchamos respecto del proceso de selección acá, si este proceso público tenía que ser parte del juicio. Both in terms of the concerns for juror privacy, Respecto básicamente a las preocupaciones por la intimidad o la privacidad de los jurados,
as well as concerns about how it plays out watching any challenges to the jurors. Y también en cuanto a cómo se maneja el tema de los desafíos que se puedan presentar para los jurados. And one of the things I would actually really strongly suggest is that you resist the urge to close the jury selection process. Y una de las cosas que quiero recalcar es que ustedes resistan la urgencia o la necesidad de cerrar o de eliminar el proceso de selección de jurados. Because just as it's important that people be able to see it having citizens as part of the trial, Porque es muy importante que la gente pueda ver que los ciudadanos son parte del proceso de juicio. it's just as important that the public that is observing and that the media be able to see that the jurors who are selected can be fair and impartial. Y también es muy importante que los espectadores y los medios vean que los jurados que sean seleccionados pueden desempeñar su papel de una forma imparcial y justa. So that the judges and lawyers are not sort of predetermining which jurors that they want because they want a specific outcome. Para que no se visualice que los abogados y los jueces hacen un proceso de selección previa porque quieren de alguna manera lograr un resultado esperado. So when you're trying to balance this idea between the public part of the trial and the respect for juror privacy, Entonces, cuando tratan de equilibrar esta idea de la parte pública del juicio y el respeto por la intimidad y la privacidad de los jurados, generally you want to err on the side of a public trial. generalmente uno quiere de alguna forma inclinar la balanza para el lado del juicio público, But recognize that there may be certain topics that are very sensitive to jurors, and you want to use some techniques that can actually protect juror privacy even while the process itself is open to the public. y entonces tener en cuenta que hay ciertas cuestiones que pueden resultar sensibles para los jurados y se puede manejar con ciertas técnicas que protejan su privacidad sin inhibir el proceso público del juicio. So one of them is having individual questioning. Una de estas técnicas es realizar cuestionarios individuales. And this may be, for example, in a case involving sex offenses. Por ejemplo, esto se puede utilizar en una causa que tiene que ver con abuso sexual, Where just on questions related to have you ever been a victim of a sexual offense, por ejemplo, en la que se plantean preguntas como ¿alguna vez fue víctima de un abuso sexual? that the juror would then come just with the judge and the lawyers and give that information privately, not in open court. Y de esa manera el jurado se dirige solamente al juez y a los abogados y les da esa información en forma privada y no a todo el tribunal. The other one is a possibility is using written questionnaires on case-specific issues. Y otra de las posibilidades es utilizar cuestionarios por escrito para temas relacionados con ese caso específico. That can actually be very useful also in high-profile trials. Esto puede resultar de mucha utilidad también en juicios de alto perfil. Because if you ask a juror, what have you heard or read about this particular case? Porque si uno le pregunta a un jurado qué escuchó o qué leyó sobre esta causa en particular, You don't want to have the instance where the juror says, oh yes, I've read all about it, and this is what this person did, and this is what this person did, and tainting the entire panel. bueno, uno no quiere que el jurado diga, ah, sí, escuché esto, leí esto, esto lo hizo esta persona, esto lo hizo la otra persona, y de esa manera se tergiversa todo el panel. Okay, one of these ideas is sort of the dignity of the jurors and the impulse to close when you're having objections. Bueno, también tenemos una de estas ideas en cuanto al respeto de la dignidad del jurado y el tema del cierre cuando hay ciertas objeciones o la tendencia al cierre cuando hay ciertas objeciones. It's true you want to protect the jurors' dignity so that they don't actually know who is unselecting them. Bueno, de alguna manera uno quiere proteger la intimidad y la privacidad de los jurados para que ellos tampoco sepan quiénes decidieron no elegirlos. But there are some techniques to do that because you still want that part to be public
to the public and not to the jurors. Bueno, y aún así tenemos ciertas técnicas específicas para hacerlo, porque a pesar de que no queremos que los jurados se enteren, sí queremos que sea esto de conocimiento público, que lo vea el público en general. The most common thing to do is actually to send the entire jury back to the jury room, and if there are challenges, to have the judge and lawyers in open court actually have the discussion and a hearing about who to remove and why. Bueno, una de las formas de hacerlo es enviar a todo el panel, a los potenciales jurados, a la sala de jurados y dejar que si hay objeciones en cuanto a quienes quieren que participen en el jurado, que los abogados y los jueces diriman esas objeciones en la audiencia pública y luego comunicárselos a los jurados. But the other one, often there are no sort of objections to a particular juror for cause. Generalmente no hay objeciones con causa específicas para un jurado en especial. In which case, why send the jury out at all? Entonces, en ese sentido, en ese caso, no tendría mucho sentido sacar a los jurados. In that case, the judge, after you determine that there are going to be no motions for cause, Bueno, en este caso, una vez que el juez determina que no va a haber objeciones con causa, the attorneys simply quietly on the side do their peremptory challenges. los abogados presentan entonces sus argumentos. And then while the judge is talking to the jurors about what to expect in terms of their behavior. Mientras que el juez habla con los jurados y les comenta qué es lo que se espera de su comportamiento o conducta. So, the rules for jurors. Las reglas para los jurados, entonces. One of the biggest concerns about having jurors is that almost by definition they're unknown and unpredictable. Bueno, una de las principales preocupaciones de tener juicios por jurados es que los jurados, casi por regla general, son desconocidos e impredecibles. And so one of the biggest preoccupations that the judges and court staff seem to have is how can we control that unpredictability? Entonces, una de las principales preocupaciones que tienen los jueces y los abogados es ¿cómo podemos controlar esa imprevisibilidad? What kind of rules can we put in place? Or how can we restrict their freedom in some way that they won't disobey the rules? Entonces, ¿cuáles son las reglas que podemos implementar o cómo podemos controlarles de alguna manera la libertad para que no infrinjan las reglas? And I'll tell you that the most effective way to do that is actually to understand and use the jurors' own motivations. Y les digo que una de las maneras más adecuadas de hacerlo es tratar de entender y comprender las motivaciones de los jurados. One of the big ones, and we heard from Valerie earlier about jurors really want to do a good job. Una de las motivaciones, y esto es algo que mencionó Valerie anteriormente, es que los jurados quieren hacer un buen trabajo. And yeah, they're a little bit anxious about their role. Sí, puede ser que estén un poquito ansiosos sobre la función que van a cumplir. And they want to be treated with dignity and respect, Y, as we all do. y quieren que se los trate con dignidad y respeto, como nos gusta que nos traten a todos. So a basic rule of thumb I would tell you is to treat jurors like the responsible, competent, intelligent adults that they are. Y una regla práctica que quiero compartir con ustedes es tratar a los jurados como las personas responsables, competentes y justas que son. These are people who raise families, they have responsible jobs, they're living their lives. Son personas que mantienen a sus familias, tienen sus trabajos, viven sus vidas. And they need information on how to do their jobs as jurors. Por supuesto, necesitan información de cómo desempeñarse como jurados. And if you give them that information, they will be able to do that job. Y si les brindan esa información, van a poder cumplir con esa función. So if you treat jurors with that respect and with the expectation that you can do this job, Si entonces, si tratan a los jurados con respeto y planteando la expectativa de que realmente pueden hacer ese trabajo, they're going to live up to those expectations. van a cumplir con esas expectativas. And you know what we heard from the judges and lawyers here in Yoko, that's what they do.
Y bueno, de acuerdo a lo que escuchamos de las opiniones de jueces y abogados de aquí de Neuquén, eso es lo que hacen. So we're used to hearing about sort of do's and don'ts for jurors. Bueno, vamos a hablar un poquito de los derechos y las prohibiciones para los jurados. And they're just here, and I think they're probably pretty familiar to most of you. Están aquí en pantalla y seguramente les resultan muy familiares. But one of the things that I think is really important is to explain the rationale for these rules. Pero una cosa que me resulta muy importante es explicar la razón de ser de estas reglas. Because some of the rules, especially the ones like don't talk to anybody about this case, Porque algunas de las reglas, como específicamente la que dice no hable con nadie de este caso, are very counterintuitive. son contraintuitivas. And so jurors are going to have a harder time following rules if they don't understand why the rule exists. Entonces a los jurados les va a resultar muy difícil cumplir con una regla si no entienden por qué la regla es así. So for example, this idea of don't do any research, don't talk to friends and family. Por ejemplo, estas reglas que dicen no busque información, no hable con amigos y familiares. You need to explain that the only information that the jurors should rely on in coming to a verdict is what they've heard in the courtroom. Porque hay que transmitirles la idea de que la única información con la que ellos tienen que contar y en la que tienen que confiar para poder llegar a un veredicto es aquella que se ventila en la sala. And that it is fundamentally unfair Y que es fundamentalmente injusto for any individual juror to get information that's not part of the trial. que los jurados específicos e individuales reciben información que no haya sido parte del juicio. So because jurors want to do the right thing, this type of explanation helps them understand how these rules help ensure fairness. Y bueno, y como los jurados quieren hacer un buen trabajo, comprender bien estas reglas, los va a ayudar a poder realizar una buena tarea y llegar a un veredicto justo. One of the things that we've learned in the United States is that the jurors, once they understand that, are remarkably good at policing themselves personally. Bueno, una de las cosas que hemos aprendido en Estados Unidos es que una vez que los jurados comprenden esto perfectamente, son muy buenos en controlarse y de alguna manera actuar de policía entre ellos mismos. And they're actually very good at policing each other. O sea, son muy buenos controlándose entre ellos. So if a juror says something about, well, I was talking to my wife yesterday, Entonces, si uno de los jurados dice algo como, bueno, ayer hablé con mi esposa, the other jurors will say, you shouldn't have been doing that, and I don't want to hear it, and I'm going to go tell the judge that you were talking to your wife. entonces el otro jurado le dice, eso no lo tendrías que haber hecho, no quiero escuchar de qué hablaste y le voy a contar al juez. One other thing to sort of think about and put in jurors' heads when you're explaining this is that jury service is a uniquely collective activity. Una de las cosas importantes y que hay que de alguna forma meterle a los jurados en la cabeza cuando comienzan a participar es que el servicio de jurado es una actividad colectiva única. And so not only is it not fair to the defendants and the parties if jurors are violating the rules, Entonces no solo es injusto para el acusado y para las partes si los jurados infringen las reglas, it's unfair to their fellow jurors. sino que es también injusto para sus camaradas jurados. So that can actually help ensure the compliance because they don't want to let their other juror friends down either. Entonces, de alguna manera esto refuerza el cumplimiento porque ellos no quieren defraudar a sus compañeros de jurado. One other thing, it's one thing to get the jurors to obey the rules. Bueno, una de las cosas importantes es hacer que los jurados cumplan con las reglas. It's also very important that everybody else understand what those rules are. También es extremadamente importante que las otras partes comprendan cuáles son las reglas. So that means your court staff, O sea, el personal del tribunal, the lawyers, los abogados, the witnesses, los testigos and the media and the public who may be observing the trial. y los medios y el público en general que pueda estar como observador en el juicio. So that you don't have instances where people are either intentionally or unintentionally talking to the jurors when they shouldn't be. Para que no se presenten instancias intencionales o no en las que haya personas tratando de hablar con los jurados cuando no deberían hacerlo.
And not only talking directly to the jurors, but if they're aware that a juror, at lunch, that they see somebody there, that they're not talking about the case amongst themselves where jurors can overhear. Bueno, no solamente hablar en forma intencional con los jurados, sino tal vez durante el almuerzo estar cerca de los jurados donde están almorzando y hablar alrededor, llegado el caso de que los jurados puedan escuchar. Okay. So it's training not only for the jurors, but training for everybody else at the trial. Entonces la capacitación no solo es necesaria para los jurados, sino para los demás participantes del juicio. One of probably the single biggest complaint that jurors in the United States have is the amount of time that's wasted. Bueno, si hay una queja que tienen los jurados en los Estados Unidos es la cantidad de tiempo que se pierde. It's boring, it's aggravating to be sort of in and out of the jury box. Es aburrido, es cansador entrar y salir de la sala de jurados. And so the very best thing that you can possibly do in terms of managing the trial is to keep the jurors actually engaged in the trial. Entonces, lo mejor que uno puede hacer como para poder realizar un buen manejo de administración del juicio es mantener a los jurados activos y comprometidos con el juicio. It's certainly less boring for the jurors because trials are entertaining and interesting. Bueno, de esa manera va a ser menos aburrido para los jurados porque los juicios son entretenidos realmente. And when they're in trial, they're not violating the rules. Y también cuando están dentro del proceso de juicio no infringen las reglas. So ways to do that is first of all to prepare really extensively ahead of trial so that you can minimize the downtime during trial. Las formas de hacerlos es tener una preparación previa exhaustiva como para poder minimizar de esa manera los tiempos muertos en el juicio. So during a pre-trial meeting between the judge and attorneys, you should actually be finalizing or almost finalizing the jury instructions that you're going to be giving at the end of the trial. Entonces, durante las reuniones previas al juicio entre los abogados y los jueces, tienen que concluir o casi concluir las reglas que se van a presentar luego a los jurados. And if you know that there's some witness testimony or some other type of evidence that there's going to be objections to, go ahead and deal with the admissibility of that evidence at the pretrial conference, not in the middle of the trial. Y bueno, si ustedes saben que se van a presentar pruebas o va a haber peritajes que pueden llegar a objeciones, preparen la admisibilidad de las pruebas previamente y no durante el juicio. And then also thinking about the witness availability. If you have a witness that is not going to be available in the afternoon, that you can plan for that and either fill in with another witness so that you don't sort of stop the trial and have to wait for a couple of hours or till the next day. Y también en cuanto a la disponibilidad de los testigos, si ustedes saben que hay un testigo que no va a estar disponible en la tarde, bueno, prevéanlo, incluyan o llamen a otro testigo para llenar ese espacio, como para que no se produzca un hueco y haya 3 horas en las que haya que suspender el juicio. So it's a more efficient trial. De esa manera el juicio es mucho más eficiente. And one of the things that this is really great for jurors in terms of public perceptions is that the judge and attorneys get to show what a well-run justice system looks like. Y bueno, esto es positivo para los jurados y demuestra también que los jueces y abogados le pueden manifestar o mostrar de esta forma a los jurados lo bien aceptado o lo bien que funciona el sistema judicial. And that's when you end up with the jurors going out and going, oh, this was better than I expected. I feel much more confident in my justice system. Y ahí es cuando los jurados salen y dicen, la verdad que es mejor que lo que esperaba, me siento mucho más cómodo con el sistema de administración de justicia. The last thing I wanted to talk about was some of the issues about jury instructions. Bueno, lo último que quería mencionar es algunas cuestiones relacionadas con las instrucciones para los jurados. And one of the things, what typically happens in most courts in the United States is that the lawyers actually prepare the instructions. Lo que ocurre generalmente en la mayor parte de los tribunales de los Estados Unidos es que los abogados son los que preparan las instrucciones. So either jointly together, if there's no disagreement about what the law is, they put together a submission of here are our proposed instructions and give them to the judge. Y bueno, en forma conjunta, si no hay ninguna objeción en cuanto a la legislación que aplica, ellos presentan un conjunto de instrucciones ante el juez. If there are disagreements, then each one comes with, here's the instructions we agree on,
and this is the piece that we disagree on, and here's the version that the prosecutor would like, and here's the version that the defense attorney would like, and the judge gets to choose which instruction it would be. Bueno, en caso de no haber acuerdo, presenta cada una de las partes, el abogado de la defensa y la fiscalía, su propia versión, le plantean al juez en dónde están las discrepancias y el juez es el que finalmente decide la versión de instrucciones que van a presentar al jurado. So for those of you who are judges, what you want is the attorneys doing the work for you. Si ustedes son jueces, realmente ¿qué quieren? Que los abogados hagan su trabajo. And that's appropriate in an adversarial system because it's the party's case. Y bueno, esto es adecuado en un sistema adversarial porque el caso pertenece a las partes. Usually you can have the jury instructions done before trial. Generalmente las instrucciones para los jurados se realizan antes del juicio, With maybe some minor alterations because something came up during the trial and you need to change one little thing. Puede haber algunas pequeñas modificaciones porque ha surgido algo durante el juicio y hay que hacer algunos cambios. But one of the things that, thinking about that, I've heard attorneys say, well, I don't know what the instructions will be. Pero pensando en esto, a veces he escuchado que algunos abogados dicen realmente no sé cómo van a ser las instrucciones. And I would say that if you don't know what the applicable law is for your case, you're not ready to go to trial. Bueno, y realmente les digo que si ustedes no saben cuál es la ley que se aplica al caso, no están listos para presentarse al juicio. One other thing, and as you're sort of developing jury instructions, there are some model jury instructions that have been published already by Andres Harfuch. Bueno, en cuanto a las instrucciones para presentar ante los jurados, aquí hay algunos modelos de instrucciones que han sido publicados por Andrés Harfuch. And so these can be really useful references for the judges and for the attorneys to just sort of pull out which instructions do you need that you want to include for the jury. Pueden ser de utilidad para los jueces y para los abogados para tratar de buscar el conjunto de instrucciones que puedan ser de utilidad para un caso. But as you move forward, you might want to think about creating a committee for the entire province of a pattern jury instruction committee. Tal vez, pero a medida que vayan avanzando, les resulte interesante generar o formar una comisión que se encargue de las instrucciones para la generación de instrucciones para los jurados. And these are committees that are typically made of judges and lawyers. Estos comités generalmente están formados por jueces y abogados. And they collect sort of banks of examples of instructions from different cases. Y ellos recuperan bancos o conjuntos de instrucciones que han sido utilizados en los distintos casos. And then have discussions among themselves as to what is sort of the best instruction in terms of the accuracy of the instruction on the law. Entonces tienen interacciones o discusiones entre ellos respecto de cuáles son las mejores instrucciones relacionadas, por ejemplo, con la precisión respecto de la ley, as well as how well it communicates this to lay people. y también la pertinencia que tuvo este conjunto de instrucciones para comunicárselo al lego. And these committees typically get together once or twice a year Estas comisiones se reúnen 1 o 2 veces por año and update the instructions or take away instructions if the law has actually changed. y actualizan las instrucciones o eliminan algunas instrucciones si se produjo un cambio en la legislación. It is pretty important for juror comprehension if you can provide written copies of the jury instructions. O sea, para la mejor comprensión de los jurados es importante brindarles copias por escrito de las instrucciones. The reason for this is in most places the jury instructions are actually the only part of the trial that is communicated in writing. Y esto es muy importante porque en la mayoría de los casos las instrucciones es la única vez en la que la comunicación a los jurados se hace por escrito. So everything else that's happened during the trial, opening statements, direct examination, cross-examination, closing statements, that's all oral communication. Porque durante los otros procesos del juicio, ya sea la apertura, la interrogación cruzada, el cierre, todo se realiza de manera oral. And just syntactically, that's usually simpler communication with people. Y bueno, desde el punto de vista sintáctico, generalmente es una forma de comunicación más simple con las personas.
Since the jury instructions are usually come from something written, like a court opinion, Por ejemplo, como las instrucciones para los jurados provienen de un texto escrito, por ejemplo, un veredicto, un fallo, they tend to be much more complex sentence structure and language, la estructura gramatical, la estructura de las oraciones tiende a ser más compleja, because it was meant for people to read, not to listen to. porque básicamente tiene como objetivo la lectura y no la escucha. So if you can give the jurors the copy of the instructions, they're going to have a much easier time actually understanding the law than if they're just listening to the judge. Entonces, si se les da a los jurados una versión escrita de las instrucciones, les va a resultar mucho más fácil entender o comprender que se las dicen oralmente. So that's all that I have. I'll take questions, or probably Valerie, would you? Bueno, esa es toda mi presentación. Puedo responder preguntas y seguramente Valerie. Lo que quería saber es, acá en Neuquén tenemos 5 circunscripciones judiciales, dentro de las cuales en 4 se llevan a cabo juicios por jurado, y las 4 oficinas judiciales han ido trabajando y se han organizado de la manera que fueron viendo que era la mejor, según el criterio de cada director y con algunos criterios generales que se le fueron dando. Mi pregunta es respecto del trato con los jurados una vez que comienza el juicio y hasta la deliberación en los cuartos intermedios, en los breaks. ¿Cuál es y hasta dónde podría la oficina judicial, el personal de la oficina judicial, interactuar con los jurados? Porque tenemos en algunos lugares donde la oficina judicial solamente alcanza una jarra de agua, el café, cierra la puerta y se va. En otras oficinas judiciales tenemos gente de la oficina judicial que permanece dentro de la sala intentando que no se delibere anticipadamente, porque todas las personas que participan de esto es la primera vez, es novedoso y todos quieren tener su opinión. Y sobre todo los que quieren tener su opinión más fuerte son los que están como suplentes. Entonces por eso es que los miembros de la oficina judicial intentan que no se inicien discusiones, deliberaciones, ni que se discuta sobre lo que pasó en esa jornada para poder tener toda la prueba producida y deliberar en el momento preciso. Entonces, precisamente sería, ¿qué es lo que debería hacer y hasta dónde debería participar? ¿O cómo se hace en Estados Unidos esto? Si los dejan solos, si están con ellos. In the United States, just again to sort of protect the jurors from getting exposed to information from the court staff inappropriately. En Estados Unidos intentamos protegerlos para que no les llegue información errónea del staff de las oficinas judiciales. The general rule is that the court staff do not interact with the jurors as little as possible. Y la regla general es que el staff de las oficinas judiciales debe interactuar lo menos posible con los jurados. So they may provide water to them or lunch to them at some time. Obviamente les pueden alcanzar agua o el almuerzo. But along the same lines that you want to treat the jurors like adults and that they can follow the rules by themselves, they don't need a babysitter watching them every minute. Pero así como dijimos que debemos tratar a los jurados como adultos, en realidad no necesitan una niñera que esté con ellos, así que no hace falta. And I have a question. Do the alternates know that they are alternates when the trial is going on? Ella te está preguntando si los jurados suplentes saben que son suplentes cuando Sí. Okay.
What's a common practice in the United States is that when you're picking the jury, you pick 14 jurors with 12 jurors plus 2 alternates. La práctica en Estados Unidos es que cuando se eligen a los jurados se elige 12 titulares y 2 suplentes. But you don't actually indicate to the jurors which one is an alternate and which one is an actual juror. Pero no se les dice cuál es titular y cuál es suplente. So sometimes the judge and the lawyers know who are the alternates. A veces lo saben los jueces y los abogados. Another piece is to just wait to the end of the evidentiary portion of the trial and then randomly select 2 people and say, okay, you're the alternates, you can leave now. Y otra cosa que hacen es esperar hasta que toda la prueba esté producida y una vez que sucedió eso, eligen a 2 de manera aleatoria y les dicen, bueno, ustedes son los suplentes. But that way you avoid the dynamics of people who know that they're not going to participate in deliberations really wanting to talk about it with the jurors because they know they're not going to be able to do so later. Y de esa forma te evitas, digamos, esta situación en la cual los jurados que son suplentes y que quieren dar su opinión no pueden hacerlo porque nadie sabe cuál va a ser el suplente hasta el final de que se produzca la prueba. Además, doctor Greco, sí. Mi pregunta va orientada, tiene dos aristas. Una es la composición social de los jurados. En nuestras circunscripciones y nuestras regiones patagónicas son bastante variadas. Por ejemplo, recién comentaba con gente de Roca, la ciudad vecina, que su jurisdicción llega hasta lugares donde están muy desprovistos de sistemas de comunicación e incluso hay algunas maneras bastante primitivas de vida todavía, y nosotros también la tenemos en nuestras circunscripciones en las zonas del campo, las zonas más periféricas. Esa integración en los grupos y de esa variedad social, variedad económica, variedad cultural, a veces notamos porque recibimos nosotros sus declaraciones juradas que van a tener cuestiones de comunicación. Y yo registré cuando hablaba señora Hannaford, habilidades comunicacionales, y lo recalcó bastante fuertemente, y justamente necesitamos a veces llegar hacia esos sectores para mejorar la participación con esas habilidades comunicacionales. ¿Cuál sería el momento en que se puede interactuar con esas habilidades comunicacionales para que se pueda comprender el rol que deben de cumplir esas personas en el jurado? Thank you for your question. Yesterday we presented information about who served on juries in Neuquén. Muchas gracias por tu pregunta. Ayer nosotras presentamos algunos datos sobre quiénes actuaron como jurados en Neuquén, o sea, qué características tenían en general estas personas. And there was a broad range of people, types of people, who participated in trial by jury in these 17 cases. Y hubo un rango muy amplio de distintos tipos de personas que participaron en estos 17 casos que investigamos. Most people, 60% were employed, but there were people who were unemployed or seeking work or retired. Por ejemplo, el 60% de las personas estaba empleada, tenía un empleo, pero también había gente jubilada, había otra gente que estaba buscando trabajo. And there were also vast differences in education levels. Y había diferencias muy notorias en sus niveles de educación. 2 people could not read, and there were others without even primary education. 2 de las personas que entregaron el formulario no sabían leer y escribir, e incluso había muchas personas que no tenían el nivel de primaria completo. All the way up to completing university education. Y el rango que analizamos iba desde, primaria hasta universidad. Now that representativeness of the province is a strength and a challenge. Y esa representatividad que vemos en la provincia es tanto algo para valorar, algo que es una fortaleza, pero también es un desafío. It's a strength because you can have people from different parts of the community who might have different experiences, for example, with the police, with crime. Es una fortaleza porque podemos tener gente de distintas partes de la comunidad que tienen distintas experiencias, por ejemplo, con la policía o con los delitos en general.
But it's a challenge because of the very communication issues that you are raising. Pero justamente también es un desafío por las cuestiones de comunicación que vos estás nombrando. Paula will answer that part. So, and your point is actually a very common one. It's a universal one that the courts in the United States experience, particularly with lower socioeconomic communities. Lo que nos estás preguntando es una preocupación universal, incluso en Estados Unidos es una preocupación que tenemos. So courts have a much more difficult time reaching them. Sometimes they're not living at the address. They tend to move more frequently. A los tribunales les cuesta más encontrar a estas personas, quizás no están viviendo en la dirección que denunciaron o se mueven frecuentemente, se mudan frecuentemente de lugar. And sometimes they're more likely to ask to be excused for hardship. I can't leave my job. I don't have transportation to get to the court. Y es probable que pidan ser recusados del jurado por cuestiones más bien económicas, como que no pueden dejar su trabajo o que no pueden tomar un transporte para acercarse al tribunal. One of the things that courts in the United States have been trying to do to try and improve the representation of these communities to make sure that they really are included in the jury pool. Algunas de las cosas que las cortes en Estados Unidos han estado intentando llevar a cabo para asegurarse de que esta gente se encuentre representada y se encuentre en las listas de potenciales jurados Is to impress upon them the fact that jury service is not only a privilege, but a responsibility of citizenship. es remarcar que el hecho de actuar como jurado, el deber de actuar como jurado, no es un privilegio, sino que es un deber cívico. So the jury summons is actually a court order La citación a los jurados es una orden que viene desde la corte that they absolutely have to obey. y una obligación que tienen que obedecer sin ninguna duda. And that there are consequences to not obeying. Y que hay consecuencias si no las cumplen. And the court actually has to be willing to enforce the summons if it needs to. Y la corte tiene que estar a disposición para hacer que se cumplan esas consecuencias. Because until you actually get the jurors to the courthouse, where you can impress upon them how wonderful this is and how exciting it is to be a co-equal with the judge in the administration of justice. Porque hasta ese momento en el que podés tener al jurado en la sala de audiencia y ahí sí podés, digamos, impresionarlo y contarle qué buena experiencia que va a vivir y qué bueno que es ser un igual a un juez y a otros colegas, You have to actually get them to the courthouse. tenés que hacer que llegue efectivamente a la sala de juicio. Muy bien. Gracias. ¿Alguien? ¿Sí? Tendría una consulta que teniendo en cuenta que la pretensión punitiva para un juicio por jurados en Neuquén es mínimo 15 años, por lo cual se circunscribe solamente a tipos penales muy graves. Si se pudiera tener en cuenta comparando el sistema americano, si digamos si la pretensión punitiva mínima disminuyera, si tanto el compromiso civil de las personas o cívico, tanto como el porcentaje de absolución y condena variaría respecto de tipos penales más comunes a los que está impuesto la mayoría de la sociedad. If the number of acquittals and convictions would change, if we allow more types of offenders to be solved by juries. We can both. What, do you want to start? Okay. Two thoughts about sort of increasing the franchise of trial by jury to a greater number of cases. Tiene, digamos, dos opiniones respecto a esto que plantea sobre aumentar el rango de delitos que pueden ser juzgados por jurados. One of the things that we know, and we've seen just from the research here in UCAN, is that the jurors go away with a better impression of the justice system. Una de las cosas que sabemos y que hemos visto de los resultados de la investigación aquí en Neuquén es que los jurados se van del tribunal tras haber sido jurados con una mejor impresión de los sistemas de justicia. And those jurors are actually your best ambassadors because they go
from the courthouse, and then they go and they tell their families, and they tell their coworkers, and they tell their neighbors about, hey, this was really a great experience. Y esos jurados son en realidad nuestros mejores representantes porque cuando se termina el juicio van a sus casas, hablan con sus amigos, les cuentan del juicio y de la buena experiencia que tuvieron. So if you were having more jury trials with more types of cases, that process of educating the public sort of by diffusion would happen more quickly. Así que si tuviéramos, digamos, un rango más amplio de delitos que pudieran ser juzgados por jurados y por ende más casos, ese proceso de difusión se daría con mayor frecuencia. One of the things that we know from the United States, where jurors are in misdemeanor trials, which are much less serious trials, civil trials, as well as felonies. Una de las cosas que sabemos en los Estados Unidos, en los cuales también hay juicio por jurados penal para casos, digamos, más leves y también para casos civiles, That the jurors actually take those responsibilities as seriously, even in less serious trials, as they do in capital felony trials. es que los jurados se toman la responsabilidad igual tanto en esos casos que no son tan graves como incluso en casos donde hay pena de muerte. Yes, I agree with Paula that there are some benefits for the government to expand the franchise. Estoy de acuerdo con Paula en que podría haber algunos beneficios para el gobierno si se expandiera el rango de delitos. And did I understand you to be asking, would you convict more or less in less serious cases? Ella pregunta si lo que vos le consultaste es si cambiaría el número de condenas o de absoluciones si se ampliaran los delitos. Yeah, we don't really see that pattern in other countries. No vemos ese patrón en otros países. The conviction rate is partly determined by the strength of evidence, of course. Las tasas de condena están más que nada relacionadas a la fuerza que tenga la prueba que presenten las partes. And so one major factor is how likely it is for prosecutors to bring a lot of cases in any one jurisdiction. Entonces un factor determinante es cuántos casos llevan los fiscales a juicio por jurados en una jurisdicción determinada. Some prosecutors take the view that only cases where they personally are sure beyond a reasonable doubt that the defendant is guilty should go to trial. Algunos fiscales piensan que solo deberían llevar casos en los que ellos mismos están convencidos, más allá de toda duda razonable, de que el acusado es culpable. But others say, well, if there is sufficient evidence that might eventually justify conviction, I will take the case to trial. Y otros fiscales dicen, bueno, si hay prueba suficiente que podría justificar una condena, voy a llevar este caso a juicio por los jurados. Yeah, so it won't surprise you that when prosecutors have a very high standard for taking a case to trial, the conviction rate is higher. Entonces no debería sorprendernos que cuando los fiscales tienen una concepción como más dura de qué casos hay que llevar a juicio, habrá más condenas. Sí, en realidad dos preguntas. Y la segunda, dirigida a los candidatos y a vos también. No sé si puedo hablar. Me pusieron de estatua. La primera es saber qué porcentaje de juicios, digamos, se llevan a cabo por juicios por jurado y qué porcentaje de juicios en el total van a trámite de juicio de jueces profesionales en el sistema americano y si esa situación se replica en todos los estados, digamos, o no. Esta es la primera pregunta. La segunda pregunta, que tal vez sea la que más me interesa, es en aquellos juicios de largo tratamiento, o J. Simpson, como sea, que se desarrollan en mucho tiempo, ¿qué solución encuentran al tratamiento de los jurados, digamos, en cuanto a la logística de la atención de jurados y al mantenimiento de la atención del jurado durante todo ese tiempo que se desarrolla el proceso? Y pregunto en Neuquén si han tenido juicios de larga duración y qué soluciones han encontrado al tratamiento de los jurados durante el lapso de ese juicio en la logística de la atención de esos juicios. Most trials.
So the decisions of which cases go to a bench trial versus which case go to a jury trial. Sobre la, digamos, pregunta que hiciste sobre cuántos casos o cuáles casos van a juicio por jurados y cuáles se resuelven en la justicia profesional. And as my job requires me to do, it depends on the state. Como mi trabajo me obliga a decir, depende del estado. The states have different laws about actually who has the right to a jury trial. Los estados tienen diferentes leyes sobre, bueno, quién tiene el derecho a elegir si se va a juicio por jurados o no. In all of the states, the defendant absolutely has a right to demand a jury trial. En todos los estados, el acusado tiene derecho a solicitar juicio por jurados. But in some states, the prosecution, the state also has a right to demand a jury trial, even over the objection of the defendant. Pero en algunos estados también los fiscales tienen ese derecho, incluso cuando la persona acusada se puede oponer. And so a lot of the decision making that takes place is very strategic by the lawyers. Entonces, esta decisión a veces es muy estratégica por parte de los abogados. Do I want to take this case to a jury because I think the facts will actually provide either an acquittal or a conviction? Por ejemplo, los jurados se preguntan, bueno, quiero llevar este caso a un juicio por jurados porque pienso que los hechos del caso me van a lograr la condena que yo quiero o la solución que yo quiero. Or do I want to take advantage of a plea agreement, which is very common? That's actually how most criminal cases in the United States are disposed. O quiero llegar a alguna clase de acuerdo abreviado o plea agreement, que es digamos, la forma en que la mayoría de los casos criminales se resuelven en Estados Unidos. So that's part of that decision making of, would I get a better outcome as a defendant, as a prosecutor in a jury trial, before a bench trial, or with a plea agreement? Entonces es como un equilibrio para ver qué decisión tomo. Bueno, voy a traer un mejor resultado en un juicio por jurados, en un juicio con un juez profesional, o haciendo un arreglo alternativo. Actually, Paula has written a book on tactics for lengthy and high-profile trials. En realidad, Paula ha escrito un libro sobre casos High-profile. Casos- Lots of media coverage. claro, casos de como de muy mediáticos y que tuvieron mucha repercusión en los medios. Yeah, so I think you're really the ideal person to answer that Así question que too. creo que sos la persona adecuada para contestar esa pregunta. Okay. We also have a website, so that has all that information. Hay un sitio web por si quieren ver esa So I'm información. happy to give the web address. Después ella les va a dar la dirección. I will say, every time anybody mentions O.J. Simpson, I just put my head in my lap. Cada vez que alguien menciona a O.J. Simpson, me hago esto. That was such an outlier in terms of what a normal trial looks like. Digamos, eso está bastante por fuera de lo que sería un juicio por jurados normal. Most felony cases in the United States last 2 to 3 days. La mayoría de los juicios de criminales en Estados Unidos duran entre 2 y 3 días. And certainly less serious cases, misdemeanors and civil trials can be that or less. Y bueno, los casos menos graves penalmente y los juicios civiles duran eso o incluso menos. So with the longer trials, particularly the very high-profile trials like O.J. Simpson, Y bueno, respecto a los casos más largos y particularmente a los casos más mediáticos como el de O.J. Simpson, it is more common for courts to sequester the jurors. es más común que las cortes retengan al jurado, digamos. But that's actually becoming much less popular unless there's a very serious concern about either jury tampering or juror intimidation. Pero en realidad eso es cada vez menos común, salvo que haya miedo a que a los jurados los puedan intimidar o amenazar. And the ideal strategy is to, between the judge and the lawyers, have the case so well prepared that you can actually spend all day during the trial actually having the trial, so you have a shorter amount of time. Lo ideal es que tanto las partes como el juez tengan el caso tan bien preparado que vos puedas aprovechar toda una jornada de juicio para tratar de resolver lo máximo posible en un día. And that can include, for example, having agreements that certain types of evidence is already admissible so that you're not taking up time during the trial arguing about the admissibility of evidence. Eso puede incluir, por ejemplo, teniendo acuerdos probatorios para no tener que gastar parte del juicio en determinadas pruebas. And then, and any of the other type of pretrial information that can
can take o place. cualquier otra información que se pueda llevar en audiencias preliminares como para no tener que resolverlas en el juicio. En caso de calidad también 2 meses, ¿no? The Star case, there's this case called the Star case. Es asimilable. I wanted to add one thing to the author. The problem, one real problem with the long trials is that you don't get a representative cross-section of the population to serve as jurors on those trials. Dice, bueno, que quiere agregar algo a lo que dijo Paula, y es que más que nada los problemas de los juicios largos es que no tenés un nivel de representatividad tan alto como en otros. You might get only people whose businesses will pay them during jury duty or people who are retired or unemployed. Puede ser que la gente que quede en el jurado sea solo gente que pueda costearse, digamos, por su clase de trabajo, formar parte del panel, o gente que está desempleada o gente que está jubilada. One older study in the United States even showed that people had lower levels of education in long trials compared to short trials. Lower education, Dice less que hay un education. estudio en Estados Unidos que demostró que en los juicios largos la gente que formaba el panel de jurado tenía en general menos nivel educativo que aquellos que formaban el jurado en juicios más cortos. And that's really terrible because the longer trials are often more complicated. Y eso es terrible porque en general los juicios más largos son más largos porque son más complicados. Yeah, where you want to draw on everybody from the community to be able to understand the evidence in the Ahí es case. donde querés tener representatividad de parte de toda la gente de la comunidad para poder entender las distintas pruebas del juicio. So the techniques that Paula is describing for trying to keep the trial as short and compact as possible are really important. Así que las técnicas que acaba de mencionar Paula sobre tratar de mantener el juicio lo más corto posible y resolver lo máximo posible en las jornadas son muy importantes. Sí, perdón. No, ¿cuál es el motivo por el cual en los juicios largos participa gente con menor nivel de educación? No, pero Para situaciones diferentes. Why lower levels of education? Yeah. The reason is because only a subset of the population is able to participate in a long trial. So they might overrepresent people who are unemployed. Porque solo una porción de la población se puede, digamos, permitir participar, entonces puede haber una sobrerepresentación de cierta porción de la sociedad. Yeah, people aren't picking people with low levels of education, but that's all they're getting. No es que se los elige a propósito, pero es la gente que suele quedar. no, primero porque es selección y cómo logran las partes y cómo logran las partes. And how do the parties in the Ah, party pero la selección, ¿cómo llegan a ese tipo de cosas? Yeah, they're asking how do they reach like in the word how do they exclude the people that may not be required for no trial. One of the things that you can do as a lawyer who has a complicated case is to ask people questions to try to get a sense of whether they can understand complicated evidence. Una de las cosas que puedes hacer como abogado si tienes un caso que es complicado es hacerle preguntas a la gente para tratar de ver que también pueden entender la prueba del juicio. If you are going to show graphs and figures, for example, you might say, you know, do you find it helpful to read newspaper articles with graphs, for example? Por ejemplo, si vos vas a mostrar gráficos como parte de tu evidencia, le puedes preguntar a ese potencial jurado, bueno, cuando lees el diario, ¿se te complica entender los gráficos que hay en el diario? How would you feel if you were in a trial where there was a lot of economic evidence? ¿Cómo te sentirías si estuvieras en un juicio en el que tuvieras que tomar una decisión y mucha de la prueba sería, por ejemplo, relacionada a temas de economía? Then even if you can't eliminate them for cause, you might be able to use a peremptory challenge. Y en ese caso, si no las puedes recusar con causa, puedes usar tus recusaciones sin causa para sacarlos del panel. Let me say, in Neuquén, in our research, we asked a specific question about understanding expert testimony. En nuestra investigación de Neuquén hicimos una pregunta particular sobre cuánto entendió el jurado la prueba pericial. Over 90% of the people said, no, we didn't have any trouble understanding the expert Más del testimony. 90% de la gente encuestada dijo no haber tenido ningún problema para entender la prueba pericial.
Just a quick comment on the strategic decision of whether or not you want a jury that's more educated or less educated. Un comentario rápido sobre esta decisión estratégica de qué clase de jurado queremos respecto a sus niveles de educación. So a lot of the research that's been done on juror decision making suggests that the collective wisdom of the jury, that includes both less educated and more educated jurors, Algunas investigaciones que se han hecho sobre, digamos, la conformación de los tribunales nos muestran que el jurado como un conjunto, incluyendo jurados con mayores y menores niveles de educación, so that you have more educated jurors that are actually helping as part of the deliberations to continue to educate less educated jurors who may have been struggling with the evidence. digamos, estos son tribunales que existen, pero lo que sucede es que los jurados que tienen más niveles de educación suelen ayudar a los jurados con menos, entonces así llegan mejor a una decisión. So if it's, if you're a lawyer and you're thinking to yourself, the only way that I can win is if the jury gets it wrong on either the facts or the law. Entonces, si sos un jurado, un abogado y pensás, bueno, la única forma que tengo de ganar es que el jurado se equivoque o no entienda o las leyes, el derecho aplicable o la prueba. That's probably a really bad case to be taken to trial by jury. Ese es probablemente un caso muy malo y que no debería llevarse a juicio por jurados. Because the jury will get it right. Porque el jurado va a entender todo igual. And we saw that with the judge-jury agreement from the research that was discussed yesterday and this morning. Y vimos eso en los niveles de coincidencia que habían tenido los jueces profesionales con los veredictos tomados por los jurados en la investigación que vimos ayer. Respecto de la pregunta de Jorge, sí, no quiero hablar de algo que no conozco porque los jueces de la UPEN no tenemos ningún tipo de participación en la oficina de asistencia de la oficina judicial de asistencia a jurados, se ocupa de todas estas cuestiones, trabaja realmente muy bien, de hecho no llegan a los jueces cuestiones vinculadas con logística o cuestiones administrativas. Creo que acá hay gente que podría contestar mejor que yo esto, hay gente de la oficina judicial, pero creo que sobre esto sería bueno, creo que algo tendría que decir Sidoní. Respecto de la oficina, a ver, hay un caso interesante, yo quería añadirle algo también al procurador respecto a la cuestión de cómo evoluciona el resto de los juicios, pero yendo al punto que me pide Fernando, en la comparación, por ejemplo, del desempeño de los juicios por jurados en Buenos Aires con Neuquén, Neuquén tiene oficinas judiciales, Buenos Aires no, la realidad es que los tribunales en Buenos Aires que han tenido juicios por jurados se han visto absolutamente desbordados por las demandas que tienen que ver con la atención de los jurados, al punto de que los jueces dicen estaba más preocupado por el café para que no llegue a tiempo, porque la comida y el delivery esté, antes que, ocuparme debidamente como tenía que hacer con las instrucciones, con la conversación con las partes, etc. El rol de la oficina judicial para que los juicios por jurado funcionen es absolutamente estratégico. Sin oficinas judiciales, la experiencia es que se pueden hacer, pero a un muy alto costo para los tribunales. ¿Cómo manejaron el tema de que si lo tuvieron, de juicios largos, con los secuestros, si llegaron al secuestro del jurado o, digamos, el jurado conoció... Buenos Aires tuvo 200 juicios, casi 200 juicios. De los que yo recuerdo, uno de los más complejos fue el del caso Farré. Y aún en ese caso, no, el año pasado fue, junio del año pasado, aún en ese caso no hubo retención del jurado. No tengo información de que en algunos de los casos hubieran tenido que retener jurados. Y acá No, ni siquiera en el último caso coincidió. Pero me interesaba también agregar algo respecto a... Además lo vi con ganas de los jurados del C. Quería agregar algo respecto a la otra pregunta que tenía que ver con la evolución de los juicios ante jueces profesionales respecto a los juicios por jurados. Acá en la provincia por lo menos no tenemos las estadísticas para evaluarlo, en Buenos Aires esa estadística tampoco la produce, pero de acuerdo a... Pero yo lo preguntaba en Estados Unidos porque el sistema nuestro, igual que ustedes, es diferente, digamos. Nosotros tenemos ya seleccionado qué tipo de juicio van a juicio por jurado, el sistema de opción que tienen en Estados Unidos acá es diferente. Por eso me interesaba en Estados Unidos y no acá. No, un dato que me parece para tener en cuenta es que en Buenos
Buenos Aires, por lo menos lo que descubrieron los operadores es que cuando se presentan a las audiencias preliminares para ver con el juez cuál es la calidad y la presentación del caso y la prueba, en muchos casos terminan utilizando esa instancia para ir a hacer un abreviado porque se dan cuenta que no tienen lo suficiente y terminan cambiando las calificaciones en vistas a poder darse esas opciones. Sería bueno ver la opción en Estados Unidos. Claro, porque este tema de la opción, cómo deciden los jueces técnicos en caso que opten, en algunos estados donde pueden optar por jueces técnicos, cómo toman sus decisiones los jueces, si es fundada por escrita como aquí, si son 3 jueces o un solo juez. Okay, so he wants to know about your trial procedures where the judges make a decision by writing, if it's 1 judge or 3, and how does it work in the United States? So typically, if a defendant or the prosecution chooses a bench trial, it's to a single judge. Generalmente, si el acusado o su abogado eligen ir a justicia profesional, hay un solo juez. The procedure itself is very similar to a jury trial in terms of the attorneys getting up, usually giving typically a briefer opening statement. El proceso en general es muy parecido al juicio por jurados, en el que los abogados se levantan y dan un alegato de apertura, en general un poco más corto. But they will have live witnesses and direct and cross-examination. Pero igual va a haber testigos y examen directo contra examen. There's some evidence that they might spend more time on in a jury trial, that they just have, for example, written documents and will just provide them to the judge because the judge can read them. And hay, digamos, algunas pruebas en las que quizás se tarde más tiempo en el juicio por jurados, porque en el juicio profesional, si hay algún documento escrito, se le puede pasar al juez para que lo lea. But then there'll be, and the attorneys will, at the end of the trial, each give competing versions of that this is what the conclusions, the findings of facts and conclusions of law should be based on the evidence that we've just presented to you, Judge. Y al final del juicio, los abogados, cada uno da, digamos, como su conclusión del caso, y bueno, esta es la calificación que debería ponerse en base a la prueba presentada y a la ley aplicable, y se lo entregan al juez. In sort of fairly routine, shorter trials, sometimes less serious trials, the judge may actually announce a decision right from the bench of I'm finding this or I'm finding that, and then follow it up with a written judgment. En algunos casos que no son tan graves, el juez seguramente ya dé, digamos, la sentencia desde el estrado, primero oralmente y después seguramente lo escriba en la sentencia. But if the case is actually involving more complicated issues of evidence or of law, the judge will take the case under advisement and go back and actually prepare a much longer written opinion that describes what the findings are. Pero si el caso es más complicado, seguramente el juez se lleve el caso para estudiarlo, para estudiar cuál es su decisión y después volver, digamos, ya teniendo una decisión tomada. The one thing that I would say that's a little bit different, that typically judges in criminal trials will preside over the entire case from filing all the way through trial. Una cosa que diría que es distinta es que en Estados Unidos generalmente los jueces participan en todo el proceso, desde que se inicia la denuncia hasta la sentencia. And one of the things that we found is that judges over the course of that will actually be exposed to information, for example, part of the police investigation or a confession or certain pieces of evidence that the jury would not be allowed to see. Y bueno, obviamente el juez durante todo ese procedimiento va a estar expuesto a, por ejemplo, investigaciones de la policía y otras cosas a las cuales el jurado no está expuesto. Okay, and in spite of the sort of their judicial training that says this would not be admissible evidence and therefore I can't consider it as I'm doing there, the judges actually are not particularly successful at setting that information aside. Y bueno, deberían, bajo su responsabilidad como jueces, poder dejar de lado cierta clase de evidencia, más que nada por cuestiones de imparcialidad, pero no son muy exitosos en hacer eso. So I think that sort of brings to bear the importance of the rules of evidence and having jurors that do not have previous information about the cases. Y eso nos hace remarcar, por un lado, la importancia de tener reglas de evidencia y por otro lado, el hecho de que es bueno tener jurados porque no están enterados de la prueba que se produjo antes del juicio.
Bueno, Bien, voy a leer la pregunta que han escrito. Dice Elio, la mitad del jurado debe pertenecer al mismo medio social que el imputado. Textualmente, el código procesal dice que debe pertenecer al mismo entorno social y cultural. Ello debido a que ni el personal policial ni ningún operador jurídico pueden integrar el jurado. ¿Es así en Estados Unidos? ¿Qué opinión tienen al respecto? ¿Qué les parece? ¿Cómo se procedería si una de estas personas resulta imputada? What would happen if one of these people are accused? Entiendo que el trabajo de alguien es parte imprescindible de su entorno. I understand that someone's work is an inseparable part of its surroundings. Perdón. ¿Se entendió mi pregunta? Hay un tema, no, hay un solo temita, es compleja, porque también. Se tratará, dice el código, tanto de Río Negro como de Neuquén, no es que debe necesariamente. A diferencia de la composición igual de hombres y mujeres. Y creo entender que la pregunta es si un policía, como no puede ser jurado, y un empleado judicial no puede ser jurado, si son imputados de un delito, ¿quién lo juzgaría? Dios nos libre que lo haga. ¿Es así la pregunta? Aproximadamente. Soy el único que puso por escrito, sé que soy el más apegado a las reglas. Muy bien. Previamente dispuestas. Efectivamente. Mi pregunta es, según el código, no pueden integrar un jurado, ningún operador jurídico, ni nosotros los abogados de la matrícula, ni los fiscales, ni los jueces, ni los empleados judiciales, ningún operador jurídico, ni tampoco personal policial. En resumen, nadie que tenga una relación directa con los procesos judiciales, ni tampoco que esté de alguna manera contaminado con el conocimiento jurídico, porque en definitiva algo que nos contamina porque nos hace ver las cosas desde una óptica determinada. También según el código se debe tratar de que al menos la mitad provenga del mismo medio, del mismo entorno sociocultural del imputado. ¿Cómo armás el jurado? Sí, o un policía o un operador jurídico son imputados. Yo lo hablé y en algún momento me dijeron no, un médico puede integrar tu entorno sociocultural. O cualquier persona que viva en esas son opiniones que pues yo no estoy de acuerdo con eso. Okay. So the feature of the Neuquén and I guess Rio Negro code providing for a mixed jury is a really interesting one. Dice que esta característica que tienen el código de Río Negro y el código de Neuquén es muy interesante. Yeah, you have half men, half women. Tienes que tener mitad hombres, mitad mujeres. And then a significant number of people from the background of the defendant. Y bueno, una cantidad significativa de gente que provenga del mismo entorno que el acusado. When I have described this at conferences, people have said, how do they do that? Cuando he hablado de esto en eventos, la gente me dijo, pero ¿y cómo hacen eso? That is, you understand how to put together a jury of half men and half women, but what about the background question? Digamos, podemos entender que se conforma un jurado que tenga mitad hombres, mitad mujeres, pero ¿cómo hacemos lo del entorno? I think it's a really attractive idea, and I'd love to see what the courts do in practice with it. Creo que es una idea muy atractiva y me encantaría ver qué están haciendo las cortes en la práctica con esta característica.
Because here in the United States, for example, we don't take that approach, and sometimes you could have a black person having a case decided by an all-white jury. Porque en Estados Unidos no tenemos esa característica y puede suceder que exista un jurado totalmente conformado por personas blancas defendiendo el caso de una persona negra o viceversa. Or even in unusual cases, a woman's case decided by a jury of almost all men. O algún caso en el que la mujer sea una acusada, que la acusada sea una mujer, perdón, y el jurado esté conformado solamente por hombres. So I would love to hear from people who actually form the jury group how exactly they decide what features of the background are used to put together a good jury for a case. Así que me encantaría escuchar de gente acá de Neuquén cómo hacen para respetar ese entorno social. Yeah, and who judges the police? That's a really fascinating question. Y sobre quién juzga la policía, esa es una pregunta fascinante. Yeah, and I would say an occupational group would not be necessarily a relevant category. Y yo diría que, digamos, el empleo de una persona no es una categoría especialmente relevante. But other people who are employed, for example, from a same social group, for example. Podría ser juzgado por otra gente que está empleada, que pertenezca a un grupo social parecido. And one final point, in the U.S., a number of states have gone to allow everyone to be called for jury duty. En algunos estados de Estados Unidos se permite a cualquier persona formar parte de un jurado. So Judge Civilling could be called for jury duty. Así que al juez Civilling lo podrían llamar para ser un jurado. And random selection being what it is, judges are called to serve on juries and they don't miss their jury duty. Y como los sorteos son aleatorios, hay muchos jueces que son llamados a actuar como jurados y ellos no faltan a su deber de jurado. It sends this very strong message. Everyone is equal, everybody gets called, we're all doing our jury service. Y esto manda un mensaje muy fuerte. Todos somos iguales, a todos nos pueden llamar y todos debemos cumplir con nuestro deber de jurados. But often lawyers exclude them with peremptory challenges. Pero a veces los abogados los echan del jurado con una recusación sin causa. I would just add, there is a very significant legal difference between the law and the way that you've approached jury selection here in Neuquén and the United States. Me gustaría decir que hay muchas diferencias respecto a esta cuestión en la ley neuquina y en la ley de Estados Unidos. So our Constitution basically defines that the defendant has a right to a jury trial from people selected in the community where the crime occurred. Nuestra Constitución básicamente dice que una persona tiene derecho a ser juzgada por un jurado que esté compuesto de gente de la comunidad en donde ocurrió el hecho. And so one of the phrases that's used in English is having a jury of your peers. Una de las frases que se usa en inglés es la de tener un jurado de tus propios pares. So peers in that context does not mean people who look like me. Y pares en ese contexto no significa gente que sea parecida a mí. Means the people that look like the people who live in this community. Sino gente que se parezca a gente que vive en mi comunidad. And so you have the representation requirements that the jury pool look like the community only applies to the actual pool from which the jury will be selected. Así que estos requisitos de representatividad aplican a los listados de la comunidad en la cual ocurrió el hecho y de los cuales se va a sortear el jurado que va a juzgar el caso. So there's no requirements for representation for the actual jury panel. Así que no hay, digamos, alguna exigencia con respecto al jurado de 12 personas que va a juzgar. Really the key thing is whether the individual juror can be fair and impartial in that case. Sino que el punto clave es si ese jurado en particular puede ser imparcial y justo en ese caso en particular. So if you have a police officer who is in a different community from where the defendant is, who does not know the defendant, does not know any of the witnesses, and can be fair and impartial, that police officer can be a jury in that case. Así que si tenemos un policía de otra comunidad que no conoce al acusado, que puede ser imparcial y justo en el caso, ese policía puede actuar como jurado. Muchas gracias. Un último comentario. Estamos con un problema ya de tiempo. No, Así que en la próxima. Sí.
seguimos, más tarde seguimos. Bueno, de esta manera Bueno, concluimos con este panel. Agradecemos nuevamente a las licenciadas